Hola, bienvenidos. Somos el grupo Las Inseparables, conformado por Kenia Rivas y mi persona, Cristina Moss. En esta oportunidad, como taller número 10, les vamos a hablar sobre las técnicas de gamificación para jornadas presenciales. ¿Qué es la gamificación? La gamificación aparece como una de las herramientas innovadoras que ayudan a la reconexión de los educadores con los estudiantes dentro del aula. Se caracteriza también por la incorporación de elementos como metas, retos, recompensas. Esto lo hace todo para promover el interés, la creatividad, la colaboración y sobre todo la sana competencia entre los participantes. Cuando hay grupos grandes, se pueden dividir en grupos pequeños. Por ejemplo, cuando hay 40, 50, se pueden hacer grupos de 5, de 6, para que todos participen y que también puedan trabajar con otras personas. También están lo que son los tipos de gamificación. Entre estos tipos de gamificación tenemos la gamificación primaria. En esta gamificación primaria permite lo que es cambiar las conductas de los más pequeños dentro del aula y traslada al comportamiento en casa. Esto más que todo se hace en los niños de parvularia, primer grado, segundo grado, porque en muchas ocasiones a los niños les cuesta prestar atención. Entonces la gamificación es una de las técnicas en las cuales puede usar el docente para ayudar a que el niño pueda poner atención y sobre todo que adquiera un aprendizaje. Por eso ahí ustedes pueden observar en la imagen que hay solamente niños pequeños, porque hace énfasis directamente a trabajar con estos niños que son de corta edad. Luego está la gamificación secundaria. Esta ya es para niños de edades más grandes, ¿verdad? Por ejemplo, segundo ciclo, tercer ciclo, donde ellos pueden asumir lo que son retos, inquietudes, motivaciones, inteligencia emocional y sobre todo aprenden a trabajar en equipo. Esto es importante ya que, como mencionaba antes, ¿verdad? Si hay grupos grandes, se pueden dividir en grupos pequeños. Entonces acá se hace lo que es el trabajo colaborativo. Y entonces, por medio de las técnicas de gamificación secundaria, los niños logran convivir con los demás y también a asumir problemas y retos. Luego, para la gamificación empresarial, esta aplica dinámicas y mecánicas derivadas en el juego, en un contexto laboral. Eso ya se refiere, ¿verdad? Como lo dice la palabra empresarial, ya se refiere a un trabajo. O sea, alguna empresa que esté asociada a las ventas son las que más utilizan este tipo de gamificación porque lo hacen para objetivo de ventas. Entonces, forman sus grupos y ahí pues pueden empezar a promover algún producto que ellos tengan. Ahora les voy a hablar acerca de los recursos que se pueden utilizar para hacer lo que es alguna de las técnicas de gamificación. Entre los recursos están que podemos utilizar lo que es las páginas de papel bond. También podemos hacer recortes. Estos recortes los podemos utilizar ya sea que en algún libro que nosotros tengamos que ya no lo ocupamos, en el periódico. También se pueden utilizar revistas. Y si en algún momento no encontramos la imagen que queremos, pues podemos ir al internet, buscar la imagen y imprimirla. Luego vamos a ocupar lapiceros, también pegamento, cartulina y cartón. Es bien importante que nosotros utilicemos material reciclable. A lo mejor en nuestra casa tenemos alguna caja, algún cartón, que quizás de algún producto que compramos y lo tenemos ahí guardada la caja, pues este es un momento para lo cual nosotros podemos ocuparlo y hacer una de las técnicas de gamificación. La pizarra, pues como es algo presencial, podemos ocupar la pizarra o cuando tenemos pizarras pequeñas, en esas pizarras también nosotros podemos apoyarnos para poder dar la clase o empezar a hacer lo que es la gamificación. Plumones para escribir en la pizarra y también para hacer otro tipo de
de elementos que vamos a ocupar para la gamificación, alambre, que eso posteriormente mi compañera les va a explicar para qué se va a utilizar, y también una pelota plástica. Estos son algunos de los recursos que ustedes pueden utilizar. A lo mejor ustedes, depende la gamificación que vayan a hacer, pues así van a utilizar distintos recursos, pero esos son los que nosotros vamos a ocupar para elaborar nuestra gamificación. Así que les voy a dejar con mi compañera Kenia para que ella les dé algunos ejemplos. Gracias. Agradecer a la compañera Cristina por darnos una explicación sobre qué es la gamificación y los tipos. Ahora les voy a hablar sobre unos ejemplos, juegos o dinámicas que podemos utilizar para dar una clase. Para empezar, el primer juego se llama Palabras Encadenadas. ¿Pero en qué consiste las palabras encadenadas? Consiste en usar el alfabeto dependiendo al tema que vamos a utilizar. Dejando ejemplo como el tema de los animales, podemos decir de que el primer niño tenga que decir un animal que empiece con la letra A, la letra B el siguiente niño y así sucesivamente. Como ejemplo, A de abeja, B de burro, C de caballo y así con todos, y el que no logre decir se le puede dar una puntuación menos o una dinámica como una penitencia de que baile para así fomentar el desarrollo del maestro con el niño. El siguiente juego que tenemos es carrera de revoltijo de palabras. ¿En qué consiste esto? Depende si las clases presenciales se están haciendo en un ambiente abierto o en un salón, podemos con páginas de papel recortar ciertas palabras. Si estamos hablando del mismo tema de los animales, podemos escribir las palabras gato, perro, rana, conejo y pegarlas en diferentes lugares del salón o de otro lugar en ambiente abierto para que los grupos o parejas que se estén tomando en cuenta a la hora de realizar esta actividad busquen esas palabras y el primero en lograr unir todas las palabras es el ganador. Para empezar con la carrera de revoltijo de palabras, podemos usar grupos de 3 a más niños dependiendo de la cantidad y podemos hacer con papel algunas palabras que estén dispersas en todo el salón de clase o en el lugar en donde vamos a explicar la clase. Entonces, los niños se van a unir, en este caso, digamos, serían un dúo o serían grupos de 4. Esos niños tienen que buscar por todo el salón o por cualquier lugar las palabras y cada vez que encuentren una palabra tienen que irla uniendo. Por ejemplo, si un compañero encontró la palabra G y estamos hablando de los animales, el otro compañero pudo haber encontrado la palabra to y esto se une y dice gato. Al igual que otro grupo puede encontrar la palabra or con M y se une hormiga. Así podemos fomentar tanto el movimiento físico como el mental para poder unir las diferentes palabras, porque como van a estar en revoltijo no vamos a saber qué animal es, al igual que con la palabra caballo, ya que tiene diferentes letras no se puede saber qué exactamente hasta unir la palabra. Entonces, este sería otro ejemplo de los juegos que podríamos utilizar para fomentar el aprendizaje de los niños. De ahí depende a la puntuación o como lo quieran hacer ustedes como futuros docentes. Pueden, el último grupo que termine de unir todas las palabras, se le puede hacer una pregunta con respecto al tema. Pueden estructurar a dame 8, dame 3, dame 2. ¿Qué significa? De que depende, si estamos hablando del tema el cuerpo humano, podemos hacer con figuras de cartón o muñecos las partes del cuerpo humano y pegarlas por todo el salón o depende del ambiente en el que estemos y que los niños vayan buscando las partes para poder unirlo. Esto fomenta a que los niños puedan recolectar información de una manera más ordenada. Al hacer los muñequitos de cartón, los podemos dividir en todo el salón. Depende del lugar en donde estemos dando la clase. Entonces, la persona que traiga los primeros 3 útiles escolares que nosotros los podemos hacer con cartón o de forma física, por ejemplo, un plumón, la primera persona que traiga 5 cosas y te traigan un plumón es válido, pero también podemos hacer un lápiz de cartón y ponerlo en la clase, al igual que una regla, un libro, una lupa, un plumón, hasta una sacapunta. Podemos hacer la cantidad de cosas que queramos dependiendo del tema que vayamos a realizar. Por ejemplo, estamos hablando del cuerpo humano, podemos hacer con estos muñequitos de cartón
las partes del cuerpo humano, como una cabeza. Una pelota puede ser la forma de la cabeza, dedos, manos, pies y todas las partes que queramos hacer que las personas necesitemos que ellos aprendan sobre las partes del cuerpo o algún animal. Como último juego tenemos Advance. Advance consiste en un juego que creo que la mayoría lo hemos visto en la televisión, de que es de una diadema o una vincha, que les voy a mostrar luego de explicarlo. Ponemos en la cabeza o en el área de la frente una diadema como la que tengo yo acá, o podemos hacerlo con alambre o alguna pita. De ahí se va desarrollando imágenes como gatos, depende del tema, claro. Si estamos hablando de los animales, ponemos una foto de un gatito o de algún objeto y la persona que lo tenga tiene que ir diciendo si soy un animal pequeño, grande, soy una cosa, soy algo de comer y así sucesivamente. Algunos materiales que podemos utilizar para hacer este juego, podemos hacer de cartón una diadema o una diadema que nosotros tengamos en casa, la podemos poner en la cabeza, al igual que un alambre. Con la medida de la cabeza de alguna persona podemos tomar una muestra. Aquí tengo yo 3 y por ejemplo la diadema que la podemos utilizar también. Dependiendo del tema del que vayamos a hablar y necesitamos que las personas adivinen, podemos usar el de los útiles escolares también, que lo podríamos poner al igual que el de la sacapunta, el de lápiz que está aquí y el del borrador. Pero ¿cómo consiste el juego? Como ejemplo, yo tomé aquí la muestra de la cabeza de mi hermano y le pude hacer la diadema que le quedara exactamente para que no le socara ni se le quedara muy flojo. Entonces, de ejemplo, podemos poner la sacapunta aquí y los niños van adivinando con la respuesta sí o no, que se han cerrado las preguntas, de ir preguntando: ¿soy un objeto? ¿Soy una comida? ¿Soy alguna vestimenta? Tenemos aquí también una camisa, la podemos poner acá y la persona que esté haciendo el juego nos va a ir preguntando. En este caso él me va a preguntar si es un objeto o algo y yo solo le voy a responder con sí o con no. Entonces podemos usar miles de cosas, como un gatito. Si estamos hablando del tema de los animales, podemos decir: soy un animal que le gusta jugar. Nosotros le responderíamos sí o no. Si tiene pelo blanco, si se le cae mucho el pelo, en este momento la persona va a optar o sea, él va a ser el objeto o animal o cosa del que se va a hablar. Él dirá si es algo de madera, como un lápiz que tenemos aquí de ejemplo, o si soy algo de goma, que es un borrador. Entonces, así sucesivamente se haría este juego. Bueno, estos son algunos de los ejemplos que podríamos utilizar a la hora de dar una clase en el aula o en algún campo abierto. Esperemos que les haya gustado.